11 de julio de 2015, Joaquín El Chapo Guzmán, considerado como uno de los máximos líderes del poderoso cártel de Sinaloa, logró lo que el gobierno mexicano había calificado de imposible: fugarse por segunda vez de un penal de alta seguridad. El 16 de octubre de 2015, el gobierno de México confirmó que estuvieron próximos a recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán en el marco de un operativo de búsqueda desplegado en el llamado Triángulo Dorado, que incluye los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. En su huida, dijeron, Guzmán sufrió heridas en el rostro y una pierna. Días antes, el 2 de octubre, en la sierra de Sinaloa, se reunió con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn. Estas fotos, a las que CNN tuvo acceso, sugieren que tanto del Castillo como Sean Penn fueron vigilados por los servicios de inteligencia y que justamente ese encuentro, según dijeron las autoridades, pudo haber sido determinante para su recaptura, ocurrida en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero. En el operativo denominado Cisne Negro murieron 5 presuntos sicarios. El Chapo y su jefe de escoltas lograron huir por un túnel y posteriormente fueron interceptados por elementos de la Policía Federal. Un día después, el 9 de enero, Sean Penn publicó su entrevista con Joaquín El Chapo Guzmán en la revista Rolling Stone. El 18 de enero, la Fiscalía General confirma la orden de localización y presentación contra Kate del Castillo para que comparezca ante la justicia en calidad de testigo y aclare sus vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, ya no es tanto palabra contra Sobre palabra. esto y más habló Kate del Castillo en Los Ángeles, California, con Carmen Aristegui, en lo que es la primera entrevista que realiza con un medio de comunicación en español. Lo que yo pienso, ¿no? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este programa es un programa especial que hacemos en esta ocasión en los Estados Unidos. Estamos en Los Ángeles y estamos con Kate del Castillo. Kate, esta mujer, esta actriz que se ha visto envuelta en una historia, pues diríamos rocambolesca, por todo lo que significa, por todo lo que representa la historia que ha vivido Kate del Castillo en los últimos meses, semanas y días y horas, diría yo, en algo que desde luego tiene muchos componentes. Hemos pedido a Kate que hablemos en este momento por primera ocasión con un medio electrónico en español, con la televisión en español, en este caso en CNN, y te agradecemos que podamos conversar, Kate, de tantos asuntos y tantos temas que están relacionados pues con el vínculo que estableciste con el señor Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán. Ese asunto que has contado de diferentes maneras, escribiste un texto a la revista Proceso, diste una entrevista para la revista New Yorker, y están preguntas abiertas que desde luego te formularé en esta ocasión. Gracias por la entrevista, bienvenida y buenas noches. Gracias a ti, Carmen, gracias por estar aquí. Vaya historia, y usé la palabra rocambolesca porque evidentemente algo así es lo que te está pasando y te ha pasado. Déjame iniciar por algo general. ¿Qué balance hace Kate del Castillo desde el punto 1, digamos, ubiquemos el asunto en el tuit que mandaste al Chapo Guzmán, a lo que ha pasado todo este tiempo y el momento que vives? ¿Qué balance puedes hacer hoy? Pasaron tantas cosas y de entrada nunca me imaginé que un tuit iba a causar todo lo que causó hasta el día de hoy. Creo que es que todavía no encuentro balance, para ser sincera. No encuentro balance todavía. Un preliminar, digamos. Pues la corrupción, ser un poco naive, por decirlo de alguna manera, el creer en ciertas personas, el querer hacer una película, porque esa fue toda mi intención, al fin, ya ahora, esta vez que fui a verme con el señor, pero que no tiene nada que ver con el tuit. Ese tuit que yo mandé hace 3, 4 años fue nada más una carta de corazón abierto, nada más. Nunca me imaginé que él me iba a contactar 3 años después. Ahora me doy cuenta de todo lo que sucedió. Si hubiera sabido que iba a suceder todo esto, porque como que todo se fue de un lado equivocado, tal vez no lo hubiera hecho, o lo hubiera hecho pero diferente. Estuvimos tú y yo en CNN, en la Ciudad de México, el año pasado, hablando de la película Los 33 o la historia de los mineros, y en esa charla que sostuvimos en CNN, fuera del tema original, que era la película, yo te pregunté, sin tener la menor idea, que ya en ese momento tú tenías una comunicación con el Chapo Guzmán. En algún momento de tu existencia
tuviste la decisión de publicar un tuit sumamente polémico que te cayó encima una serie de críticas y de discusión acerca del Chapo Guzmán. ¿Qué fue, hace 4 años? Fue hace 4 años, Hace 4 años. Recuérdanos qué escribiste y qué pasó. Fue una carta abierta, de corazón abierto, diciendo lo que... Yo escribo un montón de cosas, entonces quería recopilar todo y lo puse. Y pues dije, ay, eso está padre, y lo tuiteé. Nunca en mi vida me imaginé que iba a ser tan polémico, porque sí me metí un poco con las cosas que no se mete nunca nadie, sobre todo aquí en México, que somos muy, pues, puritanos, ¿no? Y muy religiosos. Entonces me metí con la religión, decían que no creía en el matrimonio, que creía en el amor, que no creía... Puras cosas así, ¿no? Y el Vaticano y muchas cosas en las que yo creo, pero eran mis pensamientos, en lo que yo creía. Y al final puse que creía más en el Chapo Guzmán que en nuestros políticos, en nuestro gobierno, porque con él por lo menos sabías a lo que no, y que los otros nos tienen adormecidos, ¿no? El gobierno nos tiene adormecidos, nos tiene manipulados, y yo decía, señor Chapo, pues vamos a traficar con bien, vamos a hacer el bien, usted sabe cómo traficar, vamos a traficar con amor, vamos a traficar con cosas buenas. Era una carta, ¿verdad?, de corazón abierto. ¿Pero qué era? ¿Una ironía o realmente piensas eso? Era una total ironía, pero es que... ¿Pero se tomó en serio? Se tomó muy en serio. Se tomó, por como lo escribiste y como se dijo, como una especie de apología del crimen y del personaje. Lo que pasa es que yo estaba haciendo la Reina del Sur. ¿Qué querías decir? Yo... que también dije de Chabela Vargas y dije de todo mundo, pero nada más le llamaron la Chapo Carta, que fue un pedacitito al final. Bueno, pero... Carmen, yo lo que quería decir era nada más, vamos a hacer el bien. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando yo te pregunto del Chapo al aire, sabiendo que tú tienes ya en ese momento una relación de ese tipo con el Chapo Guzmán? Estaba yo sufriendo mucho, yo pasé mucho tiempo porque nunca le pude decir absolutamente a nadie y no sabía lo que iba necesariamente a suceder. Yo tenía a ciertas personas, no me acuerdo exactamente cuándo fue que te vi a ti, pero ya tenía contacto con él vía sus abogados cuando él estaba en la cárcel, que fue en el septiembre de 2014, fue la primera vez que yo recibí un contacto. Y fue cuando empecé a hacer los contratos y los arreglos para hacer una película donde él me iba a dar los derechos, a ceder los derechos de su vida, para hacer una película, un documental, una serie de televisión, un libro, lo que yo quisiera. Entonces, en eso estaba yo creo en esa época. No tenía ni idea en ese momento que iba a ir a verlo, que se iba a unir Sean, estaban los dos productores. Pero estabas a punto de saberlo, porque las fechas y todo nos ocurre. Tú te reuniste con el Chapo el 2 de octubre, y esta conversación la sostuvimos semanas antes. Entonces, si no sabías, estabas a punto de saber. Estaba a punto, sí. Todavía no tenía contacto con él, porque yo el contacto que tuve con el señor Guzmán fue por ahí del 25 de noviembre. Que fue la primera vez que fui a un cumpleaños de unos amigos a Guadalajara, y fue la primera vez que lo tuve. Ahora, por medio de los abogados, ya me habían dicho que querían que firmáramos el contrato rápido. Obviamente nadie sabíamos que se iba a escapar. Cuando se escapó, eso fue antes. Y cuando llega ese momento de cuando estoy contigo y todo esto, yo no tenía ni idea de que, primero, de dónde estaba, ni tuve idea hasta después de que me fui de ahí. Entonces no sabía yo todavía que iba a ir a verlo. Me había dicho que me habían dado recados de que le gustaría conocerme en persona, a mi papá, porque parece que le gusta mucho el trabajo a mi papá. En fin, varias cosas, pero nunca me imaginé y nunca tuve en mis planes realmente ir a verlo, hasta que los tuve una semana antes. Dijiste la palabra contrato. Llegaron al punto de un contrato, lo cual resulta insólito en una circunstancia de esta naturaleza. Has hablado más o menos del contrato. ¿Podrías especificar cuál es la sustancia de ese contrato? ¿Hasta dónde el Chapo Guzmán intervendría o intervendrá? Porque el contrato está vigente y entiendo que quieres hacer la película o el documental todavía. ¿Cuáles son las características y las condiciones de ese contrato con el Chapo Guzmán? Mira, yo lo primero que les dije la primera vez que los vi, que me fui yo a la ciudad de Toluca, cuando él estaba en el altiplano, les dije, a ver, yo primero necesito saber qué es exactamente lo que quiere decir el señor en su película, porque yo no voy a hacer una comedia romántica, ¿verdad? Todo el mundo sabemos quién es el señor. Entonces yo no puedo, yo tengo una carrera, tengo un nombre, me ha costado mucho trabajo, tengo una familia hermosa, no voy a poner en riesgo todo eso. Entonces pregúntenle primero qué clase de película quiere hacer y para saber si acepto y seguimos adelante, si no, no. Y me dijeron, no, es exactamente eso, es nada más que queremos decir, el señor quiere decir la verdad de su historia y quiere que quede plasmada y te está confiando a ti sus derechos de su vida. Pero a ver, Kate, la verdad de su historia dicha por quién y a la manera de quién, que ese es el tema principal. Bueno,
Bueno, totalmente, pero él primero que nada, él no tendría ni sí ni no en cuanto a la película. Yo lo que estoy interesada es sentarme a escuchar por primera vez de viva voz de un narcotraficante de esa estatura y que me cuente su historia de vida. El proyecto sigue vigente. Tú vas a hacer esa película con el Chapo Guzmán. Sí. Ahora en la cárcel. ¿Eso es un hecho? Sí, sí. Y entonces, ¿tiene o no veto el Chapo Guzmán de ese contenido de la película? Absolutamente no, para nada, porque eso no es lo que yo quiero contar. A mí me interesa saber cómo un niño se convierte en esa persona, porque no lo hace solo. En qué momento se corrompe esa persona y cómo llega a ser el narcotraficante que es, porque, repito, no lo puede hacer solo. Tiene que tener personas claves en lugares claves, en posiciones claves, que le están ayudando a hacer todo esto. ¿Y estás dispuesta a contar todo eso? ¿De manera periodística, de manera documental? ¿Cómo lo piensas hacer? Pues todavía no sabemos. Ahorita ya he dejado un poco de lado eso porque necesito primero arreglar mi situación legal. Pero llegaremos a un punto en que yo espero que todos estemos contentos de contar una realidad, porque también... ¿Pero qué significa estar todos contentos? ¿El Chapo incluido? Bueno, no creo que el Chapo ni siquiera le voy a preguntar, no es que no crea, no le voy a preguntar si está contento o no, pero sí me interesa saber de él su historia desde pequeño. Esa es la parte que a mí me interesa. Toda la demás parte, sabemos unas cosas y no sabemos otras cosas. O sea, a mí me interesa saber... yo sé que va a ser complicado llegar a un... pero sí creo que hay todo el crimen organizado, todas estas miles y miles y miles de muertes de los que hemos sido víctimas todos los mexicanos. No nada más es culpa del Chapo. No le estoy disculpando, ni estoy de acuerdo con lo que hace, ni el ir a verlo quiere decir que le celebro sus crímenes y todo lo que hace. Simplemente creo que para el gobierno también es muy fácil echarle la culpa todo al Chapo. Pero celebraste su escape. Sí, sí lo celebré. ¿Por qué? Por lo menos eso fue lo que parece que puse en los... No pusiste. Bueno, no sé, porque todos esos mensajes yo no los reconozco. No los reconozco porque están manipulados. A ver. Entonces yo no sé... Lo más seguro es que sí, pero están sacados de contexto completamente. Pero a ver, hablemos de ese en particular, porque ya me llevas a los territorios, pero ese en particular, donde hay esta comunicación, en donde te anuncian, te dicen, se escapó. Ajá. Y estamos celebrando. Y tú dices, yo más. Yo más. ¿Eso lo dijiste? Sí, seguramente. ¿Por qué? Porque... ¿Celebraste la fuga? No necesariamente celebré la fuga. ¿Por qué dijiste eso? Porque estaba... Primero estaba en shock, me pareció un escape increíble, como lo puse además en mi texto de proceso, como creo que a muchos de los mexicanos nos pareció, y me refiero a increíble de no ser creíble. Sí, increíble es una cosa, pero celebrable es otra cosa. ¿Cuál es el punto? No sé exactamente en ese momento en qué estaba yo, definitivamente además venía yo de una celebración, de otra cosa de boxeo, y creo que fue en ese momento, como hice muchas otras cosas, en ese momento dije, yo más. ¿Te reconoces en esa frase ahorita? No. Si te digo, ¿celebras la fuga del Chapo? ¿Qué me dices? No celebro la fuga del Chapo, para nada celebro la fuga del Chapo. De hecho, para mí está mejor que esté él en la cárcel. Te estoy hablando no como mexicana y como ciudadana, no, como actriz, y para mis propósitos, a mí me conviene. Y cuando él se escapó yo dije, ya valió, ya no voy a tener proyecto, ya no se va a poder hacer, porque ¿y ahora cómo lo localizo? ¿Y ahora cómo? ¿No? Entonces le hablé con mis productores. O sea, por la conveniencia de la película dices, mejor que esté en la cárcel, lo tengo más a la mano. Claro, y estoy hablando ahorita, nada más podemos hablar también de lo que siento yo como mexicana, pero para medios de la película y de todo esto, para mí es mucho mejor que esté, obviamente, en un lugar donde esté seguro y donde me pueda contar su historia, o a mí, o al escritor, o a lo que sea. Entonces, para mí fue una cosa bastante decepcionante cuando se escapó. No sé por qué puse yo más, no sé, porque tal vez quiero hacer amigos con el abogado, porque quiero seguir en contacto, porque quiere saber, que vean que estoy de su lado, por decirlo así. Son muchas cosas, y muchas cosas que también dije, que cuando tú quieres hacer algo y quieres hacerlo de verdad, haces y dices muchas cosas. Vamos a una pausa y regresamos con Kate del Castillo en esta conversación.
por ejemplo, estas conversaciones, bueno, estas comunicaciones en donde no es un flirteo, pero casi, digamos, entre tú y él, en algún momento en donde él te dice, te voy a cuidar y todas estas cuestiones, ¿eso es parte de lo que me estás diciendo? Sí, eso es parte de lo que estoy diciendo. ¿Y de lo para convencerlo, lo haces para seducirlo? No, para seducirlo no, para nada. En ningún momento, es que en ningún momento fue una cosa de seducción. Está completamente sacado fuera de contexto todos esos textos. Por eso yo no los reconozco y te puedo decir que sí, pueden estar muy cercanos, pero no están en el orden tal vez en el que está, o sea, se saca completamente de contexto. Yo siempre fui directo al proyecto y cuando le digo, sí, nunca nadie me ha cuidado, ya te contaré mi historia, no sé qué, sí, pues qué bueno, porque me quiero sentir segura de que, y además hacerle saber a él todavía que nos tiene que cuidar, o sea, que yo no quiero que me maten por ir a verlo. ¿Estás seguro que vamos a estar seguros? ¿Estás seguro que está bien que vayamos? Me dice, no te traería si no estuviera seguro de que estás protegida. Le dije, acabas de decir una frase tremenda, no quiero que me maten, cosa que entiendo. Eso lo dijiste en el momento donde estaban enfilándose a ir a verlo. ¿Qué dice Kate del Castillo en este momento, en esta circunstancia? ¿Temes alguna represalia? ¿Temes por tu vida? ¿Temes que todo esto pueda tener consecuencias graves para ti? No temo por el cártel. No, ese no es mi temor. Mi temor no es ni el señor Guzmán ni su gente. Por alguna razón no tengo miedo a eso. Tengo miedo al gobierno mexicano. Eso es lo que tengo miedo, porque he visto todo lo que hicieron, cómo me destruyeron durante meses, cómo han hecho parecer todo, que yo lo veo y digo, ¡ah! Yo dije eso, ¿cómo? O sea, cosas que digo yo, es que no es así, si la gente realmente supiera cómo están las cosas, pero yo sé que ellos tienen el poder de manipular y de hacer cosas, además de que es completamente ilegal lo que están haciendo, están filtrando evidencia. No soy la única que se textea con él. ¿Por qué no sacan los textos de otras personas? ¿Por qué nada más me persiguen a mí y no a Sean Penn y a los otros productores? ¿Se textea con ellos? Con ellos no. Tú dices con otras personas sin saber a quién te Con refieres. otras personas, sí, en general. O sea, nada más sacan las mías porque yo creo que les suena bien padre que, ¿no? La actriz y el capo. Entonces, además de que creo que es una gran cortina de humo para que no veamos las cosas reales y realmente importantes, ya están diciendo que me están investigando por lavado de dinero, que me están investigando por presunto, no, ni siquiera, no, exacto, no dicen presunto, que es lo más terrible, que me están investigando porque tengo negocios con él, hasta un hijo voy a tener de él, ¿no? Son unas cosas que yo sé la verdad, pero a los ojos de todo el mundo no, que al final de cuentas puedo decir, ok, no me importa lo que piense la gente, pero sí me importa lo que piensen mis papás. A ver, te pregunto en específico de eso, el dinero. Tú has dicho y escrito que no recibiste ni un peso del Chapo Guzmán, que tú misma pagaste el viaje, que incluso Sean Penn pagó algo después, etcétera, etcétera. Déjame, te le pregunto de esta manera. No ha recibido un peso del Chapo ni recursos ni para el Tequila Honor ni para la película. No ha recibido, pero te lo digo así, pero hubiera recibido si hubiera caminado el proyecto y si no se le hubiera atravesado la cárcel de nuevo al Chapo Guzmán. Jamás. No, fue una de las cosas, porque además cuando la primera vez que yo me senté con los abogados... O sea, si el proyecto seguía, él no tenía ninguna injerencia financiera en el proyecto. Absolutamente no, porque en cualquier momento, imagínate, sería una película que vendría de sangre, de dinero de sangre. Eso es completamente... no, y mucho menos voy a recibir yo dinero para mi tequila, que es la primera vez que hago un negocio que no sea actuar. No tiene absolutamente recibido un solo centavo, pero lo peor es que las autoridades lo saben. ¿Cómo sabes que lo saben? Porque ya no investigaron. Porque ya me hablaron mis socios del tequila, ya fueron a Delaware, donde está la compañía, ya fueron a Jalisco, donde está la tequilera, ya están auditando hasta mi hermana, hasta mis amigas las están investigando, o no sé si dice investigar, pero la están auditando, le están haciendo preguntas a todo el mundo. O sea, ya lo saben, es bien fácil. Si tampoco, no soy multimillonaria como para tener miles de cuentas, tengo 2 mugrosas cuentas, y el tequila no es nada más mío. Todavía ni siquiera sale a la producción porque estamos buscando inversionistas. O sea, no hay nada. Y fue de las condiciones que yo le puse al Chapo, a su gente. Les dije, a ver, porque me hacían muchas preguntas en cuanto a la industria del cine. Y me dicen, ¿y qué? ¿Y nosotros vamos a ganar dinero o vamos a poner dinero? Le dije, no, y ustedes en nada.
Nada, eso tiene que quedar clarísimo antes, esto tiene que ser... No van a poner, pero ¿hubieran ganado o van a ganar dinero? Claro que no. Él solo pone su vida, sus derechos y te los regala. Así es, eso es todo, por supuesto. De ninguna manera va a recibir el dinero. Déjame, Kate del Castillo, hacer una pausa y regresemos con otros temas. Varios asuntos quedan abiertos, uno en particular que me parece que es de las cosas más graves que se pusieron en la revista Rolling Stone, desde luego esta escena donde Sean Penn afirma que hay un retén militar y que los deja pasar porque vienen con el hijo del Chapo Guzmán. Tú has dicho que no, él ha dicho que sí. Déjame hacer una pausa y regresemos a ese tema que es gravísimo, porque al final de cuentas el texto de Sean Penn en Rolling Stone deja alimentada la suspicacia sobre si al Chapo realmente lo estaban buscando o protegiendo desde el ejército, por lo menos con la escena que en cuestión se ha dicho y que es muy delicada. Después de la pausa te escuchamos de nuevo. A una pausa y regresamos con Kate del Castillo en esta conversación. Bueno, regresamos, Kate del Castillo, en esta conversación con CNN. Te mencionaba hace un momento un tema muy importante que tiene que ver con lo que escribe Sean Penn en Rolling Stone. Varias cosas, pero una en particular, esta escena que narra en donde dice que pasaron por un retén militar y que los militares, al ver que venía el hijo del Chapo Guzmán, los dejan pasar. Sé que has dicho que no y estamos frente a un palabra contra palabra. Cuéntame qué pasó ahí. Bueno, ya no es tanto palabra contra palabra, déjame te digo, porque los productores también dicen que no se acuerdan que haya sucedido eso. Entonces, quiere decir que me están dando la razón a mí, porque es algo que además yo platiqué con uno de ellos. Me dice, ¿de dónde sacó Sean eso? Le dije, no tengo ni idea, pero tú sabes el problema en el que mete a México. A mí, como yo que mira, que puedo decir lo que sea del gobierno y lo que yo pienso, ¿no? Pero también lo bueno, porque no nada más son cosas malas, también hay cosas buenas. Y los militares y el ejército, los marinos, de verdad, eso no sucedió y eso fue de las muchas cosas que a mí me molestaron del texto. A ver, déjame ir por ahí. Tú afirmas categóricamente que jamás hubo un retén. ¿En cuántas horas de trayecto? No, en 7 horas en la jungla, 7 horas en la jungla. Claro que yo vi varios camiones militares, pero no, nunca tuvimos un checkpoint, o sea, nunca pasamos un checkpoint de que nos frenaran y que nos preguntaran, nunca. Por eso nos fuimos por la jungla, por la sierra. ¿Nunca hubo un militar a 2 metros de ahí? ¿Cuál fue la distancia más cercana de algún retén militar y ustedes? No sé, es que yo no veía camiones, pero no sé si necesariamente eran retenes militares. O sea, realmente nunca he pasado por un retén militar, entonces no sé cómo sean. Vi camiones y sé que estaba cuidada toda la zona, pero nunca, por lo menos no cuando veníamos con el hijo del Chapo, nunca nos pararon. ¿Todo el tiempo iban con hijo del Chapo? De Guadalajara a la pista privada esta, que era una terracería, manejó él. Después volamos como 2 horas y media, y de ahí nos recogieron unas pick-ups, unas camionetas pick-up, y nos llevaron las 7 horas. Y después nos cambiamos a un carro. Es que no me acuerdo bien, pero nos cambiamos a un carro y fue cuando ya manejó él, porque nosotros cuando llegamos allá venía manejando uno de los hijos del señor Guzmán y yo venía de copiloto, Sean venía atrás de él y atrás venía uno de los abogados. ¿Durante un trayecto así pudieron quedarse dormidos? Nunca, ¿Y ver uno lo que no vieron otros? No. ¿No dormiste? ¿No hubo ningún momento? No, la adrenalina era demasiada, el miedo, todo esto. O sea, lo que dice Sean Penn que ocurrió, ¿no ocurrió, insistes? No ocurrió, y te lo digo categóricamente, no ocurrió eso. Él dice algo así como que a ti te viene muy bien decir eso porque le viene bien al gobierno mexicano. Pues es que te he dicho muchas cosas en contra del gobierno mexicano. O sea, eso no va conmigo. Cualquier otra persona tal vez sí, pero o sea, yo he estado diciendo cosas en contra del gobierno mexicano muchas veces. O no en contra, simplemente digo las cosas que no estoy de acuerdo con el gobierno mexicano. Entonces no tendría por qué decir algo así. Y respeto muchísimo. Y de entrada mi intención jamás fue ofender ni a los mexicanos de ninguna manera, ni al gobierno, ni a los militares, ni al ejército, a nadie. Pero sí voy a defender cuando hay algo que no es verdad. Y a eso estoy saliendo yo a hablar, a decir la verdad y muchas inconsistencias que hay en el... Vamos a ellas. Dime qué es lo que quieres decir de las inconsistencias del texto de Rolling Stone.
de Sean? Bueno, primero quiero que sepas que a mí nunca se me entregó un final draft de la entrevista. Nunca. ¿Y por qué tendrían que entregártelo si ni siquiera firmaste? Porque yo era la que estaba enseñándole todo esto al Chapo. Todo tenía que estar aprobado por él. En este caso sí, ¿tenía que aprobarlo el Chapo? Sí, porque eso fue lo que quedó con Sean. Yo no sabía que íbamos a hacer un artículo. Yo cuando llegué allá a ver al Chapo, venía con ellos tres. Para mí estábamos haciendo un proyecto para un documental o una película o una serie, lo que fuera. Y yo llevaba a ellos tres para tener validación enfrente de él, para que viera que llevo gente importante de Hollywood. Para mí, además, llevar a Sean Penn, pues era también un poco de que, bueno, no nos pueden hacer nada, venimos con alguien super high profile, entonces va a ser mucho más. Para mí me daba eso también mucha seguridad. Llegamos allá y estoy traduciendo todo el tiempo entre Sean, que lo tenía enfrente de mí, el señor Guzmán estaba de mi lado izquierdo, del otro lado estaba su hijo mayor y de este lado de mi lado derecho estaba su otro hijo. Y todo el tiempo... ¿Estaban los productores también en la serie? Estaban los productores ahí también. ¿Por qué nunca mencionas a los productores casi? Porque ellos nunca quisieron que se saliera su nombre. Yo sé que su nombre está allá por todas partes y quiero pues no sé, o sea... Solo dime si son del equipo de Oliver Stone. Sí, ¿sí o no? Sí. ¿Y eran productores que trabajan con Oliver Stone o estaban en nombre de Oliver Stone? No, Oliver Stone nunca, que yo sepa, porque también a lo mejor hay cosas que yo no sé, que hablaron entre ellos tres. Y me refiero a Sean y a los dos productores. Porque ellos, como ustedes ya saben, por el artículo de Sean, ellos tenían una carta de Rolling Stone cuando fueron para allá, en la cual a mí me excluyeron. Y yo no estaba, ni siquiera sabía de la carta esa, porque no sabía que íbamos a hacer un artículo. ¿Tampoco sabías que los productores iban en calidad de qué? No, pues si yo los llevé. Y le dije, cuando le dije al señor Guzmán, le dije, vamos a hacer 4. Déjame aquí un segundo. Tú los invitaste porque son buenos productores, porque trabajan en Hollywood, porque aunque trabajen con Oliver Stone, pudieron estar ahí sin Oliver Stone. Totalmente, son productores. Y además yo había conocido... ¿No eran enviados de Oliver Stone? No, para nada. Yo conocí a uno de ellos en la casa de Oliver Stone hace muchos años, cuando recién acaba de pasar lo del tweet. Y se me acercó él... y me dijo, tú eres Kate del Castillo, no sé qué tanto, estos gringos no saben que es más fácil para mí, porque él es inversionista y también es productor. Entonces levanta proyectos, pero también agarra inversionistas para levantar proyectos. Me dice que es más fácil para mí conseguir dinero para hacer una película contigo que con X actriz gringa. Y yo, ay, ¿de dónde salió este hombre? ¿No? Salió del cielo. Enfrente de Oliver Stone dijo eso. Entonces, nos hicimos muy amigos, me invitó a comer una vez y me dijo, oye, si algún día tienes un contacto de Chapo, por favor avísanos, que nos encantaría hacer un documental o algo con él. Al señor Oliver Stone le encantaría. Y yo dije, sí, hombre, seguro, ahí les aviso. ¿Y por qué se le ocurrió que tú podías tener un contacto? Porque había leído el tweet. Ah, por el tweet. Por el tweet. Él derivó que por eso podías tener un... Exacto. Y él, entonces, cuando le dije, ¿qué crees? Que sí me contactaron. Entonces lo traje, además de que él habla español, y dije, es perfecto con los abogados del señor Guzmán, y él me trajo al otro productor. Y una semana antes de que fuéramos a México fue que conocí a Sean. No estuvo en todo lo demás. Sean Penn resultó una caja de sorpresas para ti. Sí. Sean Penn resultó una caja de sorpresas para ti. Sí. ¿Cómo define Kate del Castillo a Sean Penn? Mira, es un gran actor que yo admiro muchísimo, es muy respetado en la industria, muy respetado por mucha gente, es un gran actor, pero yo creo que él tenía y también que ha hecho muchas cosas, porque además cuando me dijeron que estaba interesado, lo googleé. No como actor, sino como filántropo, porque sé que había hecho muchas cosas buenas por Haití, que hace cosas en Jamaica, en fin. Entonces dije, es un tipo que es inteligente y que le interesa el bienestar del mundo, me parece muy bien. Dije, pues órale, nos lo llevamos. Él traía una agenda de la cual yo no sabía, y yo tenía la mía de la cual él sí sabía. ¿A eso le llamas traición? Híjole, no sé si esa es la palabra correcta. No sé si es la palabra correcta. Lo que sí es que me siento usada, definitivamente, y me siento que me dejó afuera de sus planes cuando me pudo bien haber puesto y haberme protegido de alguna manera. ¿Es verdad que iban a firmar juntos el artículo de Rolling Stone y que te sacaron? ¿Eso fue verdad? No.
¿Cómo fue el proceso a la hora de subir un artículo sin tu nombre, sin tu presencia? No. O sea, llegamos, le pedimos al señor Guzmán que hiciéramos el artículo. O sea, yo le estoy traduciendo a Sean, yo nada más me le quedé viendo, pero dije, ahorita aquí hago un movimiento que estoy en desacuerdo, porque además hablamos de lo que íbamos a hablar con él antes, ¿no? O sea, para que no hubieran sorpresas, lo que sea, y nunca se mencionó eso. Entonces, a la hora que le está diciendo esto, yo estoy traduciendo simultáneamente, entonces yo me quedo así, pero no quiero hacer mucho, y mi cabeza empieza así a 1000 por hora a decir, bueno, ok, a lo mejor puede ser bueno porque este señor no sabemos si lo puede matar el día de mañana o algo puede pasar, y basamos la película en ese artículo. Entonces, ¿cómo dijiste que sí puede matarlo? Sí, que podrían, al día siguiente pueden matar al Chapo. Ajá, y entonces podemos basar la película. Esto ya para nosotros. Exacto. Entonces yo, pensando en ese segundo, entonces, porque le dije que dice Sean que si quieres hacer un artículo para la revista Rolling Stone, no sabía cuál era la revista Rolling Stone, uno de sus hijos sí sabía, y me dice, pues tú qué opinas, y todo me preguntaba mi opinión, que qué opinaba yo, y eso me da mucha responsabilidad. Le dije, no, que te ayuden tus hijos, platíquenlo ustedes si quieren. Yo no sabía, no le podía decir, yo no tenía ni idea, y agarrar a Sean y llevármelo a un lado y decirle, ¿de qué estás hablando? No podía hacer eso. Entonces me dijo, ¿qué opinas, amiga? Le dije, mira, yo la verdad creo que a lo mejor puede ser bueno porque así vamos adelantando nuestro proyecto y podemos basar la película en eso. Ah, pues bueno, pregúntale que si nos podemos tomar una foto, Sí, fuimos, nos tomamos la foto, las fotos que ya vieron ustedes. ¿Cuántas fotos se tomaron? Nos tomamos, yo creo que 3, es que la verdad no me acuerdo porque todo lo tomó uno de sus hijos, porque nosotros no llevamos ningún aparato. Entonces han de haber sido 3, o sea, la que ustedes vieron conmigo, luego él se tomó unas 2 o 3 con él solo, y es más, y creo que nada más porque los productores no se tomaron fotos. Regresamos a terminar la junta, la cena, lo que estábamos haciendo, y después le dijo, Sean, dile que si me puedo quedar aquí dos días más a hacerle una entrevista. Y yo así, y entonces volteo y le digo, que dice el gringo, así le llamo, que si se puede quedar aquí 2 días contigo. Entonces me queda viendo y me dice, dile que no, que lo acabo de conocer, que no se va a quedar aquí 2 días y sin ti. O sea, además, ¿quién va a traducir? ¿Cómo, no? ¿Se quiere quedar sin ti? Sí. Entonces le estoy traduciendo a Sean, le digo, pues no, que te acaba de conocer y que no. Y dice, ok, fair enough, ¿no? Es justo. Y dice, pero amiga, ¿puedes venir en 8 días? Y yo, no, yo créeme que yo no quería regresar, o sea, eso estaba yo con mucho miedo, o sea, yo estaba nada más viendo en dónde me podía aventar si algo pasaba, ¿no? Mientras más pasa el tiempo, pero lo veía también tan tranquilo a él y tan tranquilo a toda la gente alrededor, que yo decía, bueno, pues hemos de estar muy bien, ¿no? ¿Y te dijo, puedes venir en 8 días? Ajá, y entonces le dije, pues sí, creo que sí. Y me dice, pregúntale a Sean que si podemos en 8 días. John, sí, claro que sí. Le dije, pues ok, vendremos en 8 días a hacerte la entrevista en persona, porque además nosotros queríamos obviamente ya pues hacerlo en persona, porque no es lo mismo que alguien más le haga las preguntas que quiere que le hagan, en lugar de hacer las verdaderas preguntas y poderle sacar un poco más en persona, ¿no? Entonces, finalmente dijo, ok, pues entonces nos veremos en 8 días. Y así fue lo último que quedamos. En 8 días ya no pudimos regresar, obviamente, porque entraron los militares y hubo ahí una... De las cosas que escribe Sean Penn, tú dices hay inconsistencias y me quedaste de ver cuáles son. A ver, déjame empezar por una y luego me cuentas las que tú piensas decir. Dentro de lo que escribe hay una cosa en donde se habla de el Chapo Guzmán diciendo que hace inversiones y lava dinero en la industria petrolera. ¿Así ocurrió? Yo no me acuerdo de eso. ¿Tampoco? ¿Se lo inventó Sean Penn también? No sé. Ahí sí te puedo decir que no me acuerdo. Tengo muy mala memoria. Estaba yo también con unos cuantos... No era un tema cualquiera. No, yo sé. Imagínate el dinero del narco invirtiendo en la industria petrolera mexicana. Sí. A ver, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. ¿De verdad? De verdad, te lo juro. ¿Pudo ser o no pudo ser? ¿Perdón? ¿Pudo ser o no pudo ser acorde a la conversación que sostuvieron? ¿Pudo ser o no pudo ser? La verdad no me acuerdo. Hablamos de muchas cosas. Yo sé que es algo muy importante, pero no, la verdad no, yo no me acuerdo que eso haya sucedido. No te lo digo categóricamente de lo otro, en este como caso, te lo digo. Ni sí ni no. En el caso del retén dices no definitivo. No definitivo. En el caso del dinero lavado en la industria petrolera, ni sí ni no. Te puedo decir que yo no me acuerdo.
que hayamos hablado de eso, ni que el señor Guzmán haya dicho nada parecido a eso. No me acuerdo. Se ostentó como un hombre que proveía de metanfetaminas, cocaína, heroína, etcétera, el principal del mundo. No, él de lo que sí me acuerdo es que habló de que tenía pues, submarinos. Me acuerdo algo que dijo de submarinos y que tenía flotas en todas partes y que llega muy lejos, ¿no? Nada que no creo que no sepamos, pero nunca. Yo creo que él no tiene dimensión de hasta dónde él llega, porque él nos preguntó, en Estados Unidos saben de mí. O sea, pues sí, no nada más en Estados Unidos, ¿no? O sea, claro que saben de ti, como que él no tiene noción realmente. Eso es lo que a mí me dio a entender sus preguntas, ¿no? Fue que él no, como que no tiene ese alcance, como que no sabe hasta dónde ha llegado. Como, a ver, casi preguntando, ¿soy famoso? Sí. ¿Sí? ¿Me ¿Sí? dijiste algo? Sí, un poquito. Déjame hacer una pausa, Kate, y regresamos en esta conversación porque me quedo también con varias dudas sobre lo que dijiste al principio. Comunicaciones que fueron filtradas y que se han presentado en México fundamentalmente, donde te pintan de una manera y tú dices que es de otra. Comunicaciones que si bien existieron, dices están manipuladas. Déjame regresar a ese tema que me parece muy importante y volvemos en un instante más. Estamos platicando con Kate del Castillo. Volvemos. Kate del Castillo, te dejé antes del corte un tema para retomar. Las conversaciones tuyas, bueno, las comunicaciones tuyas con el Chapo Guzmán. Al final de cuentas recibiste esa posibilidad y tú dices, en México me han distorsionado, han editado, han acomodado el asunto para que parezca que yo estaba en un amorío con el Chapo Guzmán, en pocas palabras. Sí. Te pregunto entonces cómo sí fue, cómo fueron tus conversaciones con él, qué tipo de cosas hablaron, cuáles son los temas que puede conversarse en una comunicación que creía no se conocería, pero que hoy está en manos del gobierno. Sí. Claramente lo que tú hablaste con el Chapo Guzmán, hoy lo sabe el gobierno mexicano, sin duda. Sin duda, pero no todos los mexicanos. ¿El gobierno mexicano dice? El gobierno mexicano sí, exactamente. A ver, ¿y por qué no le cuentas a los mexicanos que sí? Porque no, porque legalmente yo no puedo hablar de nada que sea evidencia. Y es lo que hicieron mal el gobierno mexicano, porque ellos filtraron evidencia. Y entonces a mí me pusieron en una posición muy vulnerable, porque se parece que yo tengo realmente una relación amorosa con el señor. Y los textos reales, porque además yo me empecé a comunicar con él realmente fuerte después de que regresamos de allá. Y todo era acerca del maldito artículo. Era de que aprobara, de que si podíamos poner esto en lugar de esto. Entonces todo el tiempo yo regresaba y hablar de nuestro proyecto. ¿Le quitó algo el Chapo Guzmán al texto de Rolling Stone? Sí, por ahí alguna cosita, pero nada. No, por ahí alguna cosa que además yo le dije, estaba poniendo demasiados y le dije, no creo que le vaya a gustar mucho que le digas quítale uno que otro. Pero esa era idea tuya con Sean. Eso era idea mía con Sean y Pero después el Chapo contigo para decirle a Sean que le quitó el Chapo. No le quitó mucho, porque te voy a decir por qué. Nunca se entregó el final draft. ¿No le quitó mucho, pero le quitó algo? No recuerdo que le haya quitado algo. Yo le mandé el primer draft, que fue lo único que yo tuve completo, se lo mandé y todo eso él me lo aprobó. Todo eso, cada una, le mandé todas las, no sé cuántas páginas son, se las mandé y cada una la aprobó y me puso él, aprobé. Y fue de donde se agarró, obviamente, el Rolling Stone, porque vieron además el texto donde decía está aprobado y le tomaron hasta foto. ¿Quedó exactamente como el Chapo dijo que sí? No. ¿Lo cambiaron? Lo cambiaron y fue donde yo ya no. ¿Tú crees que si yo hubiera visto que él decía lo del retén militar, no le iba a decir, estás loco? Eso no lo quitas. Digo, eso lo quitas porque eso no sucedió. A ver, entonces el Chapo aprobó el texto, pero se publicó otra cosa. Sí.
el retén no fue leído por el Chapo ni por ti y lo vieron publicado en la revista. Sí, igual que lo de la plática del petróleo, igual que lo de unas cosas de unas flores que supuestamente él me había mandado, que hace parecer que yo realmente tengo una relación con el señor hace no sé cuántos años, cuando el primer contacto que yo tuve del señor fue estando él en la cárcel en septiembre del 2014. ¿Y las flores existieron o no? No, nunca existieron. Eso fue algo que yo le comenté a Sean, porque cuando me vi con los abogados la primera vez me dijeron, ay señorita, ¿desde cuándo el señor le quería mandar unas flores por aquel tuit que usted puso? Pero nunca encontramos su dirección. Y yo, ok, y eso fue un comentario que yo le hice a Sean, y Sean armó toda una cosa ahí, como si me hubieran mandado las flores, pero que me contactaron hace 3 años, y que, una cosa que simplemente a mí me afecta, porque yo no tengo relación con ese señor desde hace 3 años, mi contacto apenas fue en 2014, en septiembre de 2014. O sea, tú no tienes relación con él, sino hasta ahora. Bueno, relación... Bueno, vínculo, comunicación. Sí, exacto, comunicación. Exacto. Bueno, debo decirle al público, y déjame cerrar esta parte porque ya nos adentramos a un asunto que está ahí, que puede ser o no importante, pero creo que al final tú estás abordando el asunto de esta manera. Esta es la única pregunta que te consulté antes de esta entrevista, y lo digo así al público, por obvias razones no quiero causarte una incomodidad indebida, pero dado que ya estás hablando tú del tema y que yo te consulté únicamente para este tema, ¿qué sucedió en esa escena que tú narras en la revista Proceso, donde dices, me tomé los tequilas durante todo el trayecto y en la cena, y el Chapo dice, te recomiendo que te vayas a dormir, en pocas palabras? Esa escena donde Kate del Castillo, del brazo del Chapo Guzmán, en un pasillo, se acercan a la cama en donde vas a descansar. Cuenta lo que quieras, pero ahí hay una suspicacia que se desarrolla respecto a qué sucedió en ese momento en donde estás tú a solas con el Chapo. ¿Tienes algo que contar? Pues es prácticamente lo que puse en Proceso, pero sí quiero dejar en claro que cuando me dijo, creo que, porque además como ya habíamos terminado de platicar, ya había terminado Sean con su discurso, ya había terminado, como que sentí que, porque estaba yo completamente enfocada en lo que estaba diciendo y lo que estaba yo traduciendo para no cambiar palabras. Entonces el tequila no se me había subido. Hasta que yo creo que llegó un momento en el que ya el cansancio y el saber que ya había hecho mi trabajo, y sí me sentí que me empecé a marear. Y lo vio, yo creo que ya en los ojos cansados y todo eso, y eso lo vio el Chapo, y me dijo, amiga, creo que ya es hora de que te vayas a dormir. Y le dije, sí, yo creo que sí. Y me paré, yo dije, ahorita me va a acompañar alguien, y me dice, yo te voy a acompañar. Entonces fue pues no sé cómo decirte, un choque eléctrico. Un choque, sí, exactamente, un choque eléctrico pero me duró segundos, te voy a decir por qué. En ese momento obviamente volteé a ver a Sean y a los productores, y nada más, o sea, me les quedé viendo como con cara de ayuda, o algo va a pasar aquí, ¿no? ¿Pensaste eso? Lo pensé por unos segundos, en lo que me levantaba, que lo siento que fue como en cámara lenta, que me levantó, me jaló la silla y me levantó del asiento. Entonces yo nada más me recliné en la mesa y los volteé a ver a mis amigos y les dije, bueno, pues adiós, y me volteé y caminamos un poquito, y justo cuando das la vuelta, ahí ya estábamos él y yo solos, ya estábamos fuera de la vista de cualquiera. Entonces, esos segundos que llegamos de ahí a esa vuelta, yo pensé muchísimas cosas. Me pasó toda mi vida por la cabeza, obviamente mi familia, pero en el momento en el que volteamos, me tomó de una manera tan especial. Digo, como mujeres, nosotros sabemos cuando un hombre, conocemos a los hombres, yo conozco bien a los hombres y sé cuando me tocan con una intención y cuando me tocan sin intención. Mañana la segunda parte de esta conversación con Kate del Castillo para CNN.